A ver, si pensamos en la historia de los números, es fácil imaginarse algo un poco aburrido, ¿no? Pues nada que ver. En realidad es una aventura increíble. Una historia de cómo la humanidad se ha enfrentado a puzzles que parecían imposibles. Y cada vez que nos dábamos contra un muro, en lugar de rendirnos, ¡zas! Inventábamos una herramienta nueva, un tipo de número completamente nuevo. Y para meternos de lleno en faena, vamos a empezar con la pregunta que lo cambió todo. Durante siglos, esta ecuación x² igual a -1 era un callejón sin salida. Simplemente no tenía solución en el mundo que conocíamos. ¿O sí? ¿Y si la solución no era encontrar un número que ya existiera, sino crearlo de la nada? Esta idea es el motor de todo el viaje que vamos a hacer hoy. Para entender cómo se llegó a ese punto, a inventar un número para ese problema tan concreto, tenemos que rebobinar. Vamos a empezar por el principio de todo, a explorar el universo de los números desde sus ladrillos más básicos, esos con los que aprendimos a contar de pequeños. Y aquí está la idea central, el motor de toda esta historia. No se trata de añadir números por capricho o por aburrimiento. Cada vez que el universo de los números se ha hecho más grande, ha sido por una necesidad, para resolver un problema que a los matemáticos de la época los tenía de cabeza. Podemos imaginar la línea de los números como si fuera un camino. Al principio de los tiempos era un camino con muchos saltos, lleno de huecos. Gran parte de la historia de las matemáticas ha sido precisamente el esfuerzo por rellenar esos huecos, por hacer que el camino sea liso, continuo, y que podamos movernos por él sin tropezar. Fijaos en esta tabla porque resume la evolución de una forma genial. Empezamos con los naturales, los de contar de toda la vida. Pero, ¿qué pasa si tengo 3 si quiero llegar a 2? La ecuación 3 más x igual a 2 no tiene solución ahí. ¡Pum! Se inventan los números enteros, los negativos. Problema resuelto. Pero claro, llega otro. 3 por x igual a 2. ¿Ningún número entero funciona? ¡Pum! Creamos los racionales, o sea, las fracciones. Parecía que ya lo teníamos todo, hasta que los antiguos griegos se toparon con que la raíz de 2 no se podía escribir como una fracción. La ecuación x² igual a 2 les rompió todos los esquemas. Para tapar esos agujeros nacen los reales. Y finalmente volvemos a nuestro puzzle del principio, x² igual a -1. Para resolver eso damos el salto definitivo, los números complejos. Dentro de ese gran conjunto de los reales tenemos como dos familias. Por un lado, los racionales, que son muy ordenaditos. Sus decimales o se acaben o se repiten siguiendo un patrón. Pero los irracionales, esos son salvajes. Sus decimales se alargan hasta el infinito sin seguir ningún patrón repetitivo. Y aquí tenemos a algunas de sus estrellas. La raíz de 2, el famosísimo número pi, el número e del que ahora hablaremos, y la razón áurea, phi. Y esto nos lleva a un concepto que es, de verdad, alucinante: la densidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que entre dos números cualquiera, por muy juntos que estén, siempre vamos a poder encontrar otro número en medio. Y otro más. Y podemos encontrar tanto racionales como irracionales. La recta numérica está, por así decirlo, completamente llena. Es un continuo perfecto. Parecía que ya no quedaban más huecos. ¿O sí? Pues resulta que el siguiente gran salto no fue rellenar otro hueco en la línea. Fue algo mucho más radical. Fue salirse de la línea por completo. Añadir una dimensión totalmente nueva, una que al principio la gente consideró que era puramente imaginaria. Y aquí lo tenemos, la clave de todo. Los matemáticos dijeron, vale, de acuerdo, no existe ningún número real que al cuadrado dé -1. ¿Y qué? Vamos a definirlo nosotros. Y así, por decreto, nació I. No es algo que puedas medir con una regla, es un concepto, una herramienta que se define por una única regla del juego. I elevado al cuadrado es igual a -1. Punto. Y ojo, porque esta invención, que podría parecer un simple truco, tuvo unas consecuencias brutales. Con la llegada de I y los números complejos, de repente cualquier ecuación polinómica, básicamente cualquier ecuación con potencias de x, pasó a tener solución. Es lo que se conoce como el teorema fundamental del álgebra. El círculo por fin se había cerrado. Y no solo sirvió para resolver problemas antiguos, sino que nos dio herramientas increíblemente potentes. Mirad esta fórmula, la de De Moivre. A primera vista puede asustar un poco, pero lo que hace es casi magia. Conecta el mundo de los números complejos con la trigonometría, con los ángulos, de una forma súper elegante e inesperada. Venga, vamos a verla en acción para que se entienda. Calcular 1 más i elevado a 10. Hacer eso a mano multiplicando sería una pesadilla, pero con este método es otra cosa. Primero pasamos el número a lo que se llama forma polar, que es simplemente decir a qué distancia está del centro y qué ángulo forma. Una vez que tenemos eso, aplicamos la fórmula. Elevamos la distancia a 10 y multiplicamos el ángulo por 10. Simplificamos un poquito los ángulos y ¡voilà! El resultado es 32i, limpio, elegante y puramente imaginario.
Esto demuestra que los números complejos no son una rareza teórica, son una herramienta de cálculo súper eficiente. Vale, hemos visto cómo los problemas nos obligan a inventar números, como la I, pero a veces los números más fascinantes no se inventan, sino que aparecen. Simplemente están ahí, en la naturaleza. Volvamos un momento a esa familia de números salvajes, los irracionales, para conocer a una de sus mayores celebridades, el número E. Imaginemos un banco que nos ofrece un interés del 100% al año. Si metemos 1 euro, al final del año tenemos 2. Fácil. Pero, ¿y si nos calcula el interés 2 veces al año? Pues acabamos con 2,25. ¿Y si lo hace cada mes? Ya subimos a casi 2,61. ¿Y si fuera cada día? Unos 2,71. Nos damos cuenta de que cuanto más a menudo se calcula el interés, más ganamos, pero parece que nos vamos acercando a un tope. Pues bien, ese tope es el límite al que nos acercamos cuando el crecimiento se calcula de forma continua, sin pausas, es precisamente el número E. Es la base del crecimiento natural y por eso aparece por todas partes, en economía, en biología, en física. Donde mires, ahí está. Bueno, ya hemos rellenado la recta numérica y hasta hemos saltado a una nueva dimensión. ¿Qué nos queda? Pues lo último que se puede hacer, estirar esa línea hasta sus últimas consecuencias, para intentar domesticar el concepto del infinito. Para poder trabajar con el infinito de una manera seria, los matemáticos lo formalizaron. Crearon lo que se llama la recta real ampliada, que no es más que nuestra línea de siempre, pero con dos cosas nuevas pegadas en los extremos, el más infinito y el menos infinito. Ojo, no son números como los demás, son más bien conceptos, ideas que representan una dirección sin fin. Y lo más curioso es que se puede hacer aritmética con ellos. Un número más infinito, pues es infinito. Un número dividido por infinito es 0. Todo parece bastante lógico. Pero claro, ¿qué pasa si intentamos restar infinito a infinito o dividir infinito entre infinito? Ahí es donde la cosa se pone interesante y nos encontramos con puzzles nuevos. Y aquí las tenemos, las 7 indeterminaciones clásicas. Que el nombre no nos engañe, ¿eh? No significa que no tengan una respuesta. Significa que la respuesta es depende. Depende de cómo de rápido se llegue al infinito o al cero. Son los grandes acertijos que aparecen en las fronteras del cálculo. Y como hemos visto durante todo este recorrido, la historia se repite. Para cada nuevo puzzle se inventan nuevas herramientas. El desarrollo del cálculo nos dio métodos como la regla del L'Hopital, que es una forma muy ingeniosa de ver qué función gana la carrera hacia el infinito, y así poder resolver estos enigmas. Al final, todo este viaje nos enseña una cosa. La necesidad es la madre de la invención en matemáticas. Desde la necesidad de contar ovejas hasta la de calcular órbitas, cada reto ha hecho que nuestra idea de lo que es un número sea más grande y más rica. Y eso, claro, nos deja con una pregunta final fascinante en el aire. ¿Qué problemas de hoy, a lo mejor en la física cuántica o en la inteligencia artificial, están esperando a que alguien invente el siguiente sistema numérico? Porque desde luego esta historia no ha terminado.